Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a contar una historia que estremeció a Colombia y dejó preguntas sin respuesta en millones de personas. Es la historia de una pérdida repentina, de un padre que rompe el silencio y de un adiós que nadie estaba preparado para escuchar. Quédate hasta el final porque lo que vas a oír no es una noticia. Es un testimonio desde el dolor más profundo. La noticia cayó como un golpe seco, inesperado, imposible de asimilar. Jason Jiménez había muerto y el país entero quedó en silencio. No hubo tiempo para prepararse ni espacio para entenderlo. De un momento a otro, la voz que acompañaba a miles de personas en sus canciones se apagó, dejando un vacío que todavía hoy duele nombrar. Mientras las redes se llenaban de mensajes, homenajes y teorías, había alguien que vivía esa tragedia desde un lugar imposible de describir. Su padre. Orlando Jiménez Aristizábal no habló de inmediato. Guardó silencio mientras el mundo especulaba, mientras los titulares se multiplicaban y mientras la gente intentaba encontrar una explicación lógica a algo que parecía no tenerla. Pero el silencio de un padre no es vacío, es peso, es contención, es dolor acumulado. Cuando finalmente decidió hablar, no lo hizo para señalar culpables ni para alimentar rumores, lo hizo para contar lo que llevaba tiempo sintiendo y que hoy, con su hijo ausente, adquiere un significado imposible de ignorar. Antes de la tragedia, Orlando no tuvo sueños extraños ni visiones místicas. Tuvo algo que, según sus propias palabras, fue peor, una sensación constante de peligro. Un presentimiento silencioso que se instaló en su pecho y no lo abandonó. Como si el corazón intentara advertir algo que la razón no quería aceptar. Cada viaje de su hijo, cada salida, cada compromiso, venía acompañado de esa inquietud que no sabía explicar, pero que lo acompañaba día y noche. Jason tenía 34 años y una vida construida con esfuerzo. No era solo un cantante exitoso, era un hijo cercano, disciplinado y profundamente comprometido con lo que hacía. Había alcanzado el respeto del público y el cariño de la gente. Pero todavía tenía sueños por cumplir. Sin embargo, en los meses previos, algo empezó a cambiar. Le hablaba a su padre de sueños recurrentes, de caídas, de aviones, de su propia muerte. Lo decía con aparente calma, restándole importancia, como si fueran solo pensamientos pasajeros. Pero para un padre, hay miradas que dicen más que las palabras, cada conversación dejaba una huella. Orlando intentaba tranquilizarse, convencerse de que todo estaría bien, pero dentro de él algo no encajaba. Le pedía que tuviera cuidado, que no se confiara, que bajara el ritmo. Jason respondía con esa tranquilidad que lo caracterizaba, asegurándole que todo estaba bajo control. Salía a trabajar como siempre, responsable, puntual, entregado a su gente y a su música. Nadie imaginaba que ese compromiso constante sería parte de una despedida silenciosa. En medio de esta historia, quiero agradecerte por estar viendo este video y pedirte que te suscribas al canal para apoyarnos y seguir trayendo historias contadas con respeto y profundidad. El día que ocurrió todo, el tiempo pareció detenerse. La llamada que ningún padre quiere recibir llegó y con ella una sensación de irrealidad absoluta. Orlando sintió que le arrancaban una parte del alma. El mundo perdió sentido. No había palabras suficientes ni explicaciones que alcanzaran. Jason no era solo una figura pública, era ese hijo que llamaba antes de viajar, que hablaba de la vida y de la muerte con una madurez que hoy estremece. Que nunca se fue sin despedirse. Mientras las autoridades hablaban de investigaciones y procesos, el padre se quedó atrapado en los recuerdos. En la risa de su hijo, en su voz llamándolo papá, en los planes que todavía quería cumplir.
la ausencia se volvió inmediata y definitiva. Para él, no hacían falta pruebas técnicas para entender que algo se había roto para siempre. Había una certeza difícil de explicar, la sensación de que su hijo presentía su final y que, de alguna forma, se estaba preparando para él. Esta historia no habla de casualidades, habla de advertencias que llegan demasiado tarde, de intuiciones que se confirman cuando ya no hay vuelta atrás. Jason se fue dejando canciones que hoy suenan distinto, letras que parecen despedidas y un país entero tratando de comprender cómo una vida tan intensa pudo apagarse de repente. Y mientras el mundo sigue buscando respuestas, un padre sigue viviendo con una pregunta que lo acompañará siempre. La sensación no desapareció con el paso del tiempo, al contrario, se fue volviendo más insistente. Orlando recuerda que cada vez que Jason viajaba, algo en su interior se encendía como una alarma silenciosa. No era miedo común ni preocupación exagerada, era una intuición profunda que no encontraba palabras. Sentía un peso en el pecho, una inquietud que lo acompañaba incluso cuando intentaba distraerse. Como padre, aprendió a escuchar ese silencio incómodo, aunque no supiera cómo interpretarlo. En más de una ocasión le habló a su hijo con franqueza. Le pidió que se cuidara, que no se confiara, que escuchara a su cuerpo y a su mente. Jason lo escuchaba con respeto, pero sin dramatizar, siempre respondía con calma, con esa serenidad que transmitía seguridad a los demás. Decía que todo iba a estar bien, que el trabajo era así, que había que cumplir. Orlando asentía, pero por dentro algo seguía diciendo que no era tan simple, los sueños empezaron a repetirse. Jason hablaba de aviones, de caídas, de momentos en los que sentía que todo se detenía de golpe. No los contaba con angustia, sino como quien relata algo extraño pero cotidiano. Para él eran solo sueños. Para su padre, eran señales difíciles de ignorar. Cada vez que escuchaba esos relatos, sentía un escalofrío que no lograba explicar. No quería alarmarlo ni cargarlo con sus miedos, así que guardaba mucho de lo que sentía. Con el tiempo, la rutina se volvió más intensa. Viajes constantes, presentaciones seguidas, compromisos que no daban tregua. Jason vivía entre aeropuertos, carreteras y escenarios. El cansancio se acumulaba, pero su disciplina era más fuerte. Nunca fue de fallar, nunca fue de cancelar sin una razón de peso. Para él, la palabra compromiso tenía un valor absoluto, y eso, paradójicamente, era lo que más preocupaba a su padre. Orlando empezó a notar pequeños cambios. Momentos de silencio más largos. Regresos a casa con una mirada cansada. Conversaciones nocturnas en las que el artista desaparecía y volvía a ser solo un hijo buscando descanso. En esas charlas, Jason hablaba de la presión, del ritmo acelerado, de noches en las que el miedo lo acompañaba en silencio. Frente al público mostraba fortaleza, pero en la intimidad reconocía que no siempre era fácil cargar con todo. Como padre, Orlando lo escuchaba sin juzgar. Le aconsejaba bajar el ritmo, pensar en su salud, recordar que la vida no era solo trabajo. Le hablaba desde el amor y la experiencia, sabiendo que no podía decidir por él. Jason agradecía esas palabras, pero seguía adelante. Sentía que estaba en un momento clave de su carrera y no quería desaprovechar ninguna oportunidad. Honrar cada compromiso era, para él, una forma de agradecerle a la gente. Con el paso de los meses, esa intuición se volvió una compañera constante. Orlando no podía sacarse de la cabeza la idea de que algo se acercaba. No sabía qué ni cuándo, pero lo sentía. Vivía con esa dualidad dolorosa, apoyar a su hijo en todo y, al mismo tiempo, temer por él. Nunca imaginó que esa preocupación silenciosa tendría un desenlace tan definitivo. Cuando recuerda esos días,
entiende que muchas señales estaban ahí. No como certezas, sino como fragmentos dispersos que solo cobran sentido después. El padre se pregunta si pudo haber hecho algo más, si alguna advertencia fue insuficiente, si algún consejo llegó tarde. Son preguntas que no buscan respuestas, porque sabe que algunas cosas no se pueden cambiar. Esta parte de la historia no se cuenta para alimentar supersticiones ni para buscar explicaciones imposibles. Se cuenta porque revela el lado humano de alguien que, antes de ser una figura pública, fue un hijo que hablaba con su padre y un padre que presentía un peligro que no sabía cómo enfrentar. Una carga silenciosa que hoy pesa más que nunca. Antes de convertirse en un nombre coreado por multitudes, Jason Jiménez fue simplemente un joven decidido a abrirse camino desde abajo. Su historia no comenzó con privilegios ni atajos. Comenzó con trabajo, constancia y una necesidad profunda de expresarse. Desde muy joven entendió que la música popular no era solo melodía. Era una forma de contar verdades, de poner en palabras lo que muchos sentían y no sabían cómo decir. Orlando lo vio crecer paso a paso, lo vio subirse a escenarios pequeños, cantar frente a públicos reducidos y regresar a casa con la misma ilusión intacta. Cada logro era fruto de sacrificios silenciosos, de madrugadas largas y de una disciplina que se fue formando con el tiempo. Nada le fue regalado. Cada avance llegó después de insistir cuando parecía que nadie estaba mirando. Las primeras canciones nacieron de experiencias reales. De historias escuchadas en la calle, de conversaciones ajenas, de silencios que decían más que las palabras. Jason tenía la capacidad de observar y transformar lo cotidiano en versos que conectaban de inmediato con la gente. No buscaba impresionar ni copiar estilos, buscaba ser honesto. Esa autenticidad fue, desde el inicio, su sello más fuerte. Con el tiempo, su nombre empezó a sonar con más fuerza. Pasó de escenarios modestos a lugares cada vez más grandes sin perder la humildad. Orlando recuerda con claridad el orgullo que sintió al verlo avanzar, al notar que su hijo no se dejaba deslumbrar por el éxito. Seguía siendo el mismo, agradecido, cercano y consciente de sus raíces. Nunca olvidó de dónde venía ni a quién le debía cada oportunidad. Uno de los momentos más significativos llegó cuando logró llenar un estadio. Para su padre, ese día fue la confirmación de que el sacrificio había valido la pena. Ver a miles de personas cantar sus canciones fue una imagen imposible de borrar. Jason miró a su padre con orgullo y le dijo que cada desvelo, cada esfuerzo, había tenido sentido. Era un triunfo compartido, construido en silencio durante años, pero el éxito no eliminó el peso de la vida. A medida que su carrera crecía, también lo hacía la responsabilidad. La agenda se volvió más apretada, los viajes más frecuentes y las exigencias mayores. Jason pensaba sin parar, creaba constantemente y rara vez se permitía descansar. Para él, detenerse no era una opción. Sentía que estaba viviendo el momento por el que había luchado tanto tiempo. En medio de ese ritmo intenso, seguía encontrando espacios para volver a lo esencial. A veces regresaba agotado y se sentaba con su padre a conversar como cuando era niño. Hablaban de la vida, de la música, de los miedos y de los sueños que aún quería cumplir. En esos momentos, el artista se desvanecía y quedaba el hijo buscando calma y comprensión. Esa conexión con su gente fue siempre una prioridad. Jason no salía a un escenario para impresionar, salía a dejar algo de sí. Cantaba desde el alma, sin fingir fuerza ni ocultar emociones. Por eso el público se veía reflejado en sus canciones. Sentían que hablaba por ellos, que ponía voz a historias comunes y dolores compartidos,
Su crecimiento no fue casualidad. Fue el resultado de una disciplina constante, de errores que se transformaron en aprendizaje y de una convicción firme de no traicionarse. Cada paso que dio estuvo marcado por esa coherencia que lo acompañó hasta el final. Para Orlando, recordar ese camino es recordar a un hijo que nunca se rindió y que convirtió su historia en música. Con el crecimiento llegaron también las cargas invisibles. Jason vivía con el ritmo acelerado de quien siente que no puede detenerse. Las presentaciones se encadenaban una tras otra, los viajes se acumulaban y las noches se acortaban. Dormía poco, pensaba mucho y creaba sin descanso. Para el público era energía y entrega constante. Para su entorno más cercano, era un cansancio que se iba guardando en silencio. Orlando recuerda que muchas veces lo vio llegar agotado. No se quejaba, no dramatizaba, simplemente se sentaba y hablaba. En esas conversaciones aparecía el peso real de la fama, no como privilegio, sino como responsabilidad. Jason decía que la música le daba vida, pero también le exigía todo. Había noches en las que el miedo lo acompañaba sin hacer ruido. Noches en las que sentía que debía ser fuerte incluso cuando por dentro no lo era. La presión no venía solo del escenario, venía de querer cumplir siempre, de no fallarle a nadie, de sentir que miles de personas esperaban algo de él. Cada compromiso era una promesa y cada promesa debía honrarse. Esa forma de entender su carrera lo empujaba a seguir adelante incluso cuando el cuerpo pedía pausa. Para Jason, bajar el ritmo era casi una traición a su propio camino. Los viajes se volvieron parte de su vida diaria. Carreteras largas, aeropuertos, horarios ajustados y equipos que se convertían en familia. En esos trayectos, Jason solía sentarse mirando el camino con un cuaderno en la mano. Anotaba frases sueltas, ideas que aparecían de repente. Muchas de sus canciones nacieron así, observando a la gente en paradas improvisadas, escuchando historias ajenas y transformándolas en versos. Había momentos en los que el cansancio era evidente. Sin embargo, cuando llegaba la hora de subir al escenario, algo cambiaba. La energía volvía, la sonrisa aparecía y la entrega era total. Orlando sabía que su hijo vivía para ese momento, para el contacto con la gente, para sentir que su música tenía sentido. Pero también sabía que ese desgaste constante tenía un costo. En los días previos a la tragedia, la agenda seguía llena. Nuevos proyectos, sonidos distintos, letras más profundas. Jason hablaba del futuro con ilusión, como alguien que sentía que su momento había llegado. No había señales visibles de una despedida. Todo parecía parte de una rutina intensa, una más entre tantas que había vivido. Mientras el país empezaba a comprender la magnitud de lo ocurrido, Orlando pensaba en los escenarios que quedaron vacíos, en la gente que esperaba verlo cantar sin saber nada. Para su hijo, fallar no era una opción. La idea de no llegar a un compromiso era algo que jamás habría aceptado. Esa responsabilidad, que lo definió siempre, hoy adquiere un significado distinto. Esta parte de la historia muestra al hombre detrás del artista. Al hijo que cargaba sueños, miedos y una entrega total. No para buscar explicaciones imposibles, sino para entender que la vida que parecía brillante por fuera también tenía sombras silenciosas. Sombras que no se veían desde el escenario, pero que existían. Después de la tragedia, el silencio se volvió ensordecedor. No solo en los escenarios que ya no volvería a pisar, sino en los hogares de miles de personas que crecieron escuchando su voz. Jason Jiménez no fue solo una noticia que sacudió al país, fue una ausencia que se instaló de golpe en la vida de quienes lo sentían cercano.
Para su padre, ese silencio tenía un peso distinto. Era el lugar donde antes estaba su hijo. Orlando comprendió con el paso de las horas que todo había ocurrido en cuestión de segundos. Un viaje más, uno de tantos que Jason hacía con la ilusión de seguir cumpliendo. Terminó de forma abrupta, lejos de los aplausos y de las luces. En ese lugar no solo se detuvo un trayecto, se suspendió una vida construida con sacrificio, con disciplina y con una conexión real con la gente que lo acompañó desde el principio. Como padre, entendió que no se pierde solo a un hijo, se pierde una parte del alma que ya no vuelve a ser la misma. Prefiere recordarlo no como la tragedia que estremeció al país, sino como el hombre trabajador y apasionado que se abrió camino sin fingir, sin disfraces y sin traicionarse. Su verdad siempre fue suficiente para ganarse el respeto y el cariño del público. Quedaron canciones que ahora suenan distinto, letras que parecen despedidas y melodías que duelen de otra manera. Pero también quedó un legado imposible de borrar. Jason nació del pueblo y llegó a lo más alto sin olvidar de dónde venía. Su música sigue viva porque fue hecha con honestidad, porque habló de lo que muchos callaban y porque conectó con historias reales. Orlando se queda con esa imagen, la de un hijo perseverante, del compositor incansable que convirtió su vida en canciones y dejó sembrada una huella que no se apaga con el tiempo. Aunque su voz se silenció de manera inesperada, su historia sigue presente en cada persona que encuentra consuelo en una de sus canciones. Esta no es solo una historia de pérdida, es la historia de un camino recorrido con entrega total, de un sueño cumplido a base de esfuerzo y de un padre que sigue viviendo con el recuerdo intacto. Mientras el país intenta entender lo ocurrido, él sabe que hay verdades que no necesitan pruebas. El amor, la intuición y el vínculo entre padre e hijo permanecen, incluso cuando todo lo demás se rompe.